Creo que quedamos en el versículo 12. De Hechos. Terminamos en la semana, en la reunión anterior, hablando del anuncio del ángel, de los ángeles, de que Jesús volvería tal como se fue en las nubes. Y ahora, y dijo, bueno, básicamente ustedes tienen trabajo que hacer, entonces no, porque están mirando a los cielos. Y en versículo 12 dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el Celote, y Judas, hijo de Jacobo. Estos son los apóstoles. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Los hermanos de Jesús están presentes ahora. No creían siempre, o sea que se han convertido y han aceptado a Jesús como Mesías. En particular, Jacobo es uno de los hermanos de Jesús y él viene a ser más adelante el principal pastor, digamos, principal de la iglesia de Jerusalén. Como hay muchos Jacobos, a veces se confunden de quién está hablando, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a tratar de mantener la distinción. Y dice que por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos ahí, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Uno de los temas que vamos a ver que surge continuamente en Lucas y Hechos es esa idea de cumplir las Escrituras. Muestra que uno de sus propósitos es demostrar que todo lo que pasó con Jesús y todo lo que continúa sucediendo es en cumplimiento de las Escrituras. Está coherente con las Escrituras, el Antiguo Testamento. Eso es muy importante entender nosotros que el rol central que tuvo el Antiguo Testamento para la iglesia. Lamentablemente en la teología cristiana por muchos siglos se ha ignorado mucho esa conexión y se ha interpretado el Nuevo Testamento como un documento aislado, como si pudiéramos entender el Nuevo Testamento sin saber nada del Antiguo Testamento. Y eso es un error, porque el mundo religioso, el mundo conceptual de los escritores del Nuevo Testamento era el mundo del Antiguo Testamento. O sea, eso era su depósito lingüístico, su depósito de ideas, y de ahí interpretaron los sucesos de Jesús y todo lo que sucede en el Nuevo Testamento. Por eso citan el Antiguo Testamento con tanta frecuencia. Lo citan y muchas veces hacen alusión a ciertos pasajes sin una cita directa, pero igualmente es una alusión a ciertos eventos y sucesos del Antiguo Testamento.
Y cuando sucede eso, hay que pensar en eso como hipervínculos. Un hipervínculo, viste que nosotros entendemos lo que es un hipervínculo porque vemos que a veces un escritor en un documento en el internet pone un hipervínculo y nosotros cliqueamos ahí para, si queremos saber más acerca de este tema, nos cliqueamos ahí y abre otro documento. Entonces la idea es que se puede expandir nuestro entendimiento o esa idea. Y esa es la misma idea acá. Cuando los escritores del Nuevo Testamento ponen esas citas, tienen la intención de que vayamos nosotros a mirar ese texto y leerlo con más contexto. Y así vamos a entender lo que está diciendo. Entonces, cuando dice para cumplir las Escrituras, eso es una expresión que se va a repetir en todo el libro de Hechos. Dice en... ¿Dónde quedamos? 16. Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David, está hablando de un salmo, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas las entrañas se derramaron. Qué bueno, eso es algo que si cualquiera hubiese escrito un libro hoy para la iglesia no hubiese puesto eso. Pero para una buena película, buenísimo sería, ¿no? Algunos notarán que hay una diferencia entre la forma en que los otros evangelios describen la muerte de Judas, porque ahí dice que se ahorcó, y acá dice que se cayó y se reventó. Y no explica. Muchas veces vamos a ver también que Lucas dice cosas que nos deja con incógnitos, diciendo ¿cómo pasó eso? Pero no explica. Como nos deja en el aire. Y eso es porque no era importante para él esa parte. Si era importante hubiese explicado. Y a veces nosotros ponemos más importancia en esas cosas que en lo que es realmente importante, en lo que él quería decir. Pero hay muchas formas de explicar la diferencia. Una de las cosas que dicen yo no tengo experiencia personal, no lo he visto, pero he leído, he escuchado que cuando un cuerpo queda colgado por mucho tiempo al aire libre, con el sol y todo eso, se desintegra los músculos y todo, empieza el proceso de desintegración y llega el momento que ya la soga no lo puede sostener más y se va. Explota. Y eso puede ser una buena explicación de la diferencia que hay allá. Y eso es lo que me gusta acerca de la Biblia, que tiene cosas sorprendentes que no esperarías en una escuela dominical. Está lleno de sorpresas así. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aquelnama, es decir, campo de sangre. Entonces llegó a tener otro nombre. Pues el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Que otro tome su cargo. Por lo tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección.
Otra vez, Lucas no explica cómo llegaron a esa conclusión de que era necesario reemplazar a Judas. No sabemos. Una posibilidad es que Jesús dejó dicho eso antes de subir, antes de ascender, durante esos 40 días, cuando Él estaba dándoles enseñanza e instrucciones de cómo proceder ahora. Esa sería una posibilidad muy lógica, que Jesús había dejado esas instrucciones, o que ellos mismos sacaron la conclusión. Porque una cosa que tenemos que entender es que ellos consideraban el número 12 importante. Era importante mantener el número 12. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que se mantenga el número 12? Las tribus, creo. Las 12 tribus. Entonces los apóstoles se vieron a sí mismos como reemplazando a los patriarcas del Antiguo Testamento. Como aquí está comenzando el nuevo éxodo, el nuevo pacto. Es un pacto tan importante, más importante, podríamos decir incluso, que el pacto que se hizo con Moisés. Y ahora Dios está iniciando el nuevo pacto. Entonces los verdaderos líderes de Israel son los 12. Entonces eso explica el por qué consideran importante reemplazar a Judas. Algunos dicen que se ha sugerido que se equivocaron acá porque Dios tenía en mente a Pablo para reemplazarlo y ellos se adelantan. No. Si fuera así, hubiese dicho algo acá, Lucas, pero no dice ninguna palabra en contra de lo que hicieron acá, sino que lo presenta como que hicieron lo correcto acá, al querer reemplazar a Judas. Entonces, y mira los requisitos que pusieron acá. Era necesario que estuvieran con ellos todo el tiempo que estuvieron con Jesús, desde su bautismo hasta que fue recibido arriba. Entonces tenía que ser un testigo ocular, uno que vio personalmente a Jesús en todo su ministerio. Entonces tenía esos requisitos para ser un apóstol en el sentido que se usa acá. Y en el sentido que generalmente Lucas utiliza la palabra en todo el libro de Hechos, con una excepción. Más adelante se refiere a Bernabé y Pablo como apóstoles. Y es un poco raro eso porque Lucas casi nunca usa apóstoles en ese sentido, si no está refiriéndose a los 12. Pero hay que entender que la palabra apóstolos traducido significa mensajero, o sea, misionero. La palabra misionero podría ser la traducción de apóstol. Entonces, tal vez estaba usándolo de esa forma, pero igualmente es raro para Lucas. Entonces, una posibilidad que sugirió a alguien es que eso refleja la fuente que recibió Lucas cuando estaba juntando todas las informaciones para hacer su historia. Entonces está reflejando la forma que lo recibió él. Pero entonces hay que entender que a veces aparece la palabra apóstol en las epístolas de Pablo en forma de simplemente un mensajero. Pero acá generalmente se refiere a los 12 apóstoles, que obviamente para formar parte de ese grupo especial había que llenar esos requisitos que menciona acá. Entonces, habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Y al ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Otra vez,
Lucas mete algo ahí que nos deja, ¿qué? Echaron suertes. ¿No estaba prohibido hacer cosas así en el Antiguo Testamento? Parece magia eso. Y no explica. Como que Lucas parece ser que está inconsciente de esas dudas que la gente podría tener con sus palabras. Pero en realidad no es magia en este caso porque obviamente usaron algún tipo de dados o algo, pero la idea acá es que confiaron tanto en la presencia cercana de Jesús que Jesús podría comunicarse con ellos y que les iba a decir. Y como empataron, ¿no? Entonces tenían que tomar una decisión y eso dejaron a Jesús. Hay la iglesia donde se crió mi esposa en Nueva York, ellos siguen haciendo esto. Ellos tienen la costumbre en esa iglesia de una vez, no sé si es una vez al año o más tiempo, cuando hay que llenar los puestos de maestros de la escuela dominical o cualquier otro puesto en la iglesia, la congregación primeramente piden nominaciones de los lugares, de los oficios, y después los pastores hablan con esa gente a ver si están abiertos y después votan. Y cuando votan, si tienen un empate, hacen esto. Hacen lo mismo siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Es la única iglesia que yo conozca que hace eso todavía. No sé, ¿ustedes conocen alguna iglesia que practica eso? No. Pero es una forma de, digamos, ya hicieron todo lo posible para hacerlo democráticamente y si no llega a una solución es una forma de dejarlo en las manos de Dios, ¿no? ¿Alguna cosa que quieran agregar a ese primer capítulo? ¿Alguna pregunta? Yo sí siempre he opinado de que tal vez cuando yo he leído esta parte en Hechos de que yo pienso que Dios no estaba de acuerdo con lo que hicieron, porque si se da cuenta a la persona Matías no se menciona jamás después, solo en esa ocasión. Pero eso es cierto con respecto a varios de los apóstoles, no solamente Matías, y es posible, pero es muy poca evidencia que tienes. Tienes que reconocer eso, ¿no? Si fuera realmente un problema grande, creo que Lucas hubiese dicho, o alguien hubiese dicho que eso fue algo que no le agradó al Señor, ¿no? Pero no hay ni una palabra de eso acá, de que no le agradó a Dios. Pero yo también creo que la Biblia deja escrito muchas cosas, aunque sean aparentemente malas, no oculta ciertas cosas. Por ejemplo, esto de echar suertes, como dice el hermano Gerson, o sea, si hubiera sido contado Matías, no hablara el apóstol Pablo, y dice como uno de los últimos, como un abortivo, me escogió a mí. Yo creo que los 12 apóstoles fueron escogidos precisamente por Jesús. Ajá. Y aquí fue uno escogido por los 11. Pero pidieron a Jesús en el último paso. Pero igual, como no hay nada que confirme textualmente lo que está diciendo, es tu opinión nomás. No, el apóstol Pablo dice a mí como un abortivo, se me pareció. Pero no se refiere acá a esto necesariamente cuando dice eso. O sea que no hay ningún texto que dice los apóstoles se equivocaron. No va a decir. Pero echar suertes, yo pienso que en sí no se debe de hacer. Porque recordemos que cuando Jonás dice que todos los que iban ahí empezaron a echar suertes y a ver, hasta que Jonás habló y dijo, no,
estoy en las manos de Dios. Es algo raro porque usualmente los apóstoles y todos los discípulos, ellos siempre, el Espíritu Santo les comunicaba lo que ellos tenían que hacer. Inclusive a Pablo le decía que el Espíritu le decía que tenía que ir a tal lugar. Y en este caso ellos como que no hubo comunicación con Dios, ¿verdad? De que decirle a Dios que Él les revelara quién iba a reemplazar a Judas, si era necesario reemplazarlo. Ya se apresuraron eso. Como textualmente no lo dice, una opinión es igualmente valiosa como otra. O sea, no podemos ser muy firmes en cualquier opinión cuando falta evidencia textual. Ahora, cuando dice directamente que Ananías y Zafira pecaron contra Dios y mentieron contra el Espíritu Santo, esa sí tenemos confirmación textual de que sí. Eso es algo que no le agradó a Dios. Y acá, como falta eso, se podría opinar o el uno del otro. ¿Podríamos hablar entonces de 13 apóstoles? Sí. Ya no, porque Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles y los 12 son llamados a ser apóstoles a Israel. Son los patriarcas de Israel y por eso se quedaron en Jerusalén más adelante cuando los cristianos se van de Jerusalén por causa de la persecución y los 12 se quedaron en Jerusalén. Probablemente, y otra vez probablemente, ¿no? Se quedaron porque ellos se consideraban los líderes de Israel. Entonces por eso era necesario quedarse en Jerusalén. Otra pregunta. Sí. Ya que estamos en preguntas. Lo que estamos leyendo, yo siempre he tenido esa curiosidad o duda. ¿Por qué Jesús le recomienda a su mamá, a Jacob, al discípulo que amaba, dice, no, a Juan parece, y no se la deja a su hermano? Al hermano de Jesús. A su hermano de Jesús, porque aquí dice que estaban reunidos los hermanos, por eso viene la pregunta. Probablemente no era creyente todavía. Entonces, entre ese momento y este momento se convirtieron. Pero otra vez, no te puedo dar una respuesta. Esas son las preguntas que no hay respuesta. Por eso no hay respuesta. Prefiero dar una respuesta que tengo versículo y capítulo y versículo, ¿no? Pero son esos incógnitas que... Donde uno no puede dar una respuesta. No puede dar una respuesta definitiva, digo. Podemos sugerir posibilidades. Y eso es divertido hacerlo, siempre y cuando nos demos cuenta y tomamos en cuenta de que no es la palabra de Dios que estamos hablando en ese caso. Porque la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, es la intención del autor, lo que el autor quiso decir. Entonces, si fuera importante ese detalle, el autor hubiese dado más detalles. Entonces, como no era importante eso, podemos imaginar, eso es una diferencia muy importante, lo que estoy diciendo, tratando de explicar, no sé si estoy explicando bien, que cuando la Biblia dice que es inspirada por Dios, ¿no? Las Escrituras es inspirada, es la intención del autor. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones donde no está muy claro si se ahorcó, si se cayó Lucas o Judas,
si hubiese sido tan importante eso, Lucas hubiese explicado eso. Entonces, como no era parte de su intención, eso, tenemos que reconocer también nosotros que cuando hablamos de esas cosas son interesantes para nosotros, pero no es lo mismo que la palabra de Dios. Pero no quiere decir con eso que no preguntes. No, está bien. Una vez dije eso en una clase con mis estudiantes y se ofendió una de las chicas. Así que no sabemos qué preguntar, si no podemos preguntar esas cosas. No, eso no es mi intención. Simplemente estoy diciendo que recuerden, pues, cuando hablamos de esas cosas, que no es la intención del autor. Porque si fuera así, él hubiese dejado bien claro su intención. Como por ejemplo, cuando Pedro se escapa de la prisión, y preguntamos, ¿cómo es posible que caminó enfrente de los soldados y no lo vieron? Lucas no explica eso. No explica eso. Pero podemos imaginar diferentes posibilidades. Puede haber sido otra puerta de atrás que el Espíritu abrió. O puede ser que hizo como en Star Trek, cuando, ¿cómo se llama el que hace así? No ves nada. Y tal vez Pedro hizo así. No ves nada, el soldado. o el ángel. Sí, yo creo que también que nosotros como cristianos debemos de tener en mente, quizás aunque no podemos entender a cabalidad el poder de Dios, quizás no lo podemos entender específicamente. Exacto. Pero yo creo que cuando dice que pasó por enfrente, es posible que haya pasado por enfrente. Es posible. Si recordemos que los de camino de Maús miraban al hombre que iba con ellos y no reconocieron a Jesús. Entonces es posible que... Pero por otro lado, es posible que... Esa es una característica muy humana. No sé si... yo no me acuerdo el ejemplo ahora, pero hay muchos casos cuando... Si una persona no esperas para nada verla, esa persona puede estar caminando a tu lado y no lo vas a ver. Porque en tu mente es imposible que esté ahí. Sí, lo que quiero decir es que no le podemos quitar el poder. Que puede ocasionar cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Incluso puede ser que los soldados se hayan quedado dormidos. También. Y eso igualmente hubiese sido Dios quien lo hizo. Es lo que le estoy tratando. Y otro ejemplo, cuando Pablo y Bernabé quisieron ir a Bitinia, en Galacia, en Asia Menor, bien al norte, y solamente Lucas dice que el Espíritu Santo no los dejó ir. Nada más, no explica cómo no les prohibió, es la traducción, les prohibió ir a Bitinia. ¿Cómo les prohibió? Habló el Espíritu Santo verbalmente y dijo no vayas. O simplemente cerró la puerta, como pasa a nosotros cuando estamos intentando hacer algo y todas las puertas se cierran. Obviamente no literalmente puertas, pero entiendes lo que digo. Sí. Y eso también es el Espíritu Santo hablándonos. Puede ser. Hay ciertos detalles que cuando se dejan afuera son fascinantes porque dejan la imaginación del lector. Ajá. Nos deja pensando, ¿cómo será? ¿Cómo habrá pasado eso? Lo que sí es la intención de Lucas, en ese caso, por ejemplo, de cuando Pedro sale de la cárcel, es decir que eso fue de Dios. Eso sí, eso es el punto firme, que fue de Dios que pasó eso. El mecanismo que utilizó Dios, hay un continuo entre algo totalmente milagroso y algo más natural, y Dios puede usar cualquiera de las dos cosas. Creo que a veces pasa
cosas en nuestra vida que como no son tan milagrosas, nosotros no pensamos que es de Dios. En realidad es de Dios también. Entonces estamos experimentando milagros todos los días, tal vez que ni nos damos cuenta, porque nosotros estamos esperando fuego y algo, ¿no? Por otro lado, la mayoría de nosotros no estamos viviendo como Pablo y esta gente. No estamos haciendo esto, poniéndonos a nuestra vida en peligro de muerte por el nombre de Jesús, predicando su palabra en las calles, afuera. Es fácil predicar acá adentro, porque estamos predicando al coro, pero salir a la calle a predicar en Washington, D.C. a los políticos, por ejemplo, ¿En Jerusalén? O en Jerusalén. Ahorita ir a predicar de Jesús. O en las calles de Pittsburgh ahora, donde hay los tumultos. Hablar con esa gente de Jesús ahora, eso sería más como Pablo. Y ahí sí creo que podríamos esperar más milagros. Y los admiran eso. Dice que a ellos no les importa. ¿A quién? A los testigos de Jehová. Ellos dicen que a ellos no les importa. Uh-huh. Que los odian o los matan por Jesús. Ellos van a predicar y a tocar puertas. Sí. Y los mormones también. No tanto acá, no he visto mormones acá. En Uruguay sí, muchos. Muchísimos. No les voy a decir el nombre que le dieron los uruguayos a los mormones. Les cuento después en privado. Después que no te... Cuando están los ojitos del joven. Los oídos, digo. Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí sí, eso es intencional. Lucas quiere que entendamos que esto es algo con ruido, algo fuerte, algo físico que observó. Esto no es simbólico. Y se les aparecieron lenguas como de fuego y repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Mira, si un argumento en contra del otro argumento, si fuera que Dios estuviera descontento con ellos, ¿cómo puede haber hecho esto y poner su toque de fuego sobre sus cabezas en este momento? Si hubiesen pecado con magia o algo. Bueno, yo sí podría. Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham de su descendencia, pero Abraham cometió muchos errores durante el transcurso de sus viajes. Pero a pesar de los errores que cometió y pecados que hizo, no cambió la bendición hacia Abraham, en este caso los 12. Quizás sí cometieron algún error. De la misma manera, quizás no cambia tampoco el amor de Dios hacia él. Puede ser. Yo creo que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. En parte, podemos explicarlo de esa manera. La promesa de Él se tenía que cumplir. Ajá. Entonces, aunque ellos, recordemos que cuando Moisés va y él le dice, ¿sabes qué? Háblale a la piedra para que suelte agua. Y él va y golpea la piedra. Claro, tuvo sus consecuencias después, pero la fidelidad de Dios es que salió agua. Entonces yo creo que, aunque el escritor aquí, Lucas, no nos explica las consecuencias o lo que pasó después. Okay. Puede ser, como no puede ser. Bien, y
Pero lo importante acá es reconocer que esa cuestión de fuego, de viento, de ruido, eso es una alusión otra vez al Sinaí y lo que pasó cuando Moisés recibió el primer pacto. Y estamos viendo acá, esta es la forma en que Lucas nos está diciendo que esto es similar y es el comienzo del nuevo pacto. Se está inaugurando el nuevo pacto. Entonces tiene sus raíces en esas imágenes del Antiguo Testamento. En la zarza. En la zarza, exacto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos. Vamos a parar ahí un momento para simplemente decir que la palabra otras lenguas era la palabra común para hablar de otros idiomas, ¿no? No se refería necesariamente a un tipo de forma de hablar celestial que nadie conoce, sino solo Dios o algo así. Simplemente una forma de decir que hablaron otras lenguas. Y de manera milagrosa, porque son lenguas, porque el Espíritu es el que les daba la habilidad de expresarse en esas lenguas. Mi esposa tiene su maestría en lingüística, no sé si sabías, y ella, me acuerdo, estaba estudiando un libro cuando estaba haciendo sus estudios, y creo que había estado leyendo Génesis también, y me viene corriendo del otro lado de la casa y dice, mira lo que dice acá, dice que en la mente humana, en el cerebro, hay, cuando nacemos, hay una estructura para aprender cualquier idioma, una estructura común de todo ser humano. Tiene una estructura en el cerebro que nos capacitaría para aprender cualquier idioma. Y esa estructura se va perdiendo al no usarla con el tiempo y quedamos con un solo idioma. O para los niños que viven en un ambiente donde hablan varios idiomas, aprenden 2 o 3 idiomas a la vez. Pero llegando a cierta edad ya es como que se puede aprender, pero no de la misma forma, porque ya esa estructura, como las puertas se cierran. Y ella decía, ¿puede ser que eso sea remanente de los tiempos anteriores a Babel? Que tenemos nosotros todavía una estructura lingüística universal en nuestros cerebros. Eso es otro, digamos, otro punto que, ¿cómo podríamos llamar esos pensamientos? Especulaciones. Sí. Son otras especulaciones, ¿no? Pero es interesante porque creo que, eso sí, que cuando llegamos a esta parte donde dice todos hablaron en otras lenguas, que sí, que tiene en mente Babel, la torre de Babel, que esto es el inverso de la torre de Babel. En la torre de Babel Dios separó a la gente y acá está reuniendo a la gente de todas las naciones. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedientes de todas las naciones bajo el cielo. Esto es una exageración, es una hipérbole. Obviamente tendría que haber habido otros bajo el cielo, pero está refiriendo a la gran cantidad de gentes de todo el mundo conocido en ese tiempo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, igual que en Sinaí. Cuando ocurrió el estruendo que ocurrió en la montaña, la gente se juntó.
y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, su propio idioma. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Ahora, ¿por qué dice eso? Como de expectativa, ¿no? ¿No son galileos estos? Porque los galileos no eran gente educada, que habían viajado a diferentes culturas. Era la gente común, digamos, que los pescadores, y hablaban un solo idioma, tal vez dos, para tener conversación con griegos, hablaban griego, para hacer negocios, y después su idioma entre los judíos. Pero dice, ¿son todos galileos y están hablando así? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Porque llama la atención acá, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Porque todos seguro, o la mayoría, habrán hablado griego, porque griego era como el inglés hoy. Era el idioma universal en el mundo mediterráneo. Y eso es a causa de Alejandro Magno, que unificó el mundo en ese tiempo, y todos empezaron a aprender griego, pero todos seguían hablando su propio idioma en casa. Y esto está escuchándolos hablar en su propio idioma, ese idioma que se habla solamente en casa. Están hablándonos. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Mesopotamia es ahí abajo de donde vino Abraham. Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos son gente no judía, pero que había aceptado el judaísmo como religión. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, el contenido de lo que hablaron son las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces eso les captó la atención. Dicen que todos los oradores, cuando hacen una presentación o un sermón, lo primero que hay que hacer es captar la atención. Ellos bien captaron la atención. Dios captó la atención. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Siempre existe la posibilidad de interpretar lo que pasó de otra manera. Un creyente, un no creyente que no quiere creer, va a encontrar la forma de explicarlo a su manera. Y así pasó aquí.